Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos de vuelta. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quizás has leído muchas veces este pasaje, y yo lo he leído también muchas veces, y cada vez que venimos y meditamos o escuchamos una prédica, Dios nos enseña algo nuevo. Espero que en esta noche Dios esté hablando a tu corazón en manera especial, así que vamos a orar nuevamente pidiendo al Señor la guía en la exposición de la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios. Bendito Señor, ruego otra vez en tu presencia, Señor. Necesitamos cada instante de ti. Necesitamos, Señor, que tu palabra esté obrando tu Espíritu Santo entre nuestras vidas, afecte, Señor, nuestras vidas, nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestro cuerpo, Señor. Nuestra forma de vivir, de pensar y de actuar. Necesitamos, te lo suplicamos, Señor. Somos débiles muchas veces, caemos en pecados, Señor, o en tentaciones, en malas acciones. Te pedimos, Señor, que nos libre de esto, que grabes en nuestro corazón este texto de la Escritura y todo lo que hemos escuchado hoy día, la enseñanza sobre el libro de Santiago con el hermano Jorge, la enseñanza en doctrina de Cristo con el hermano Francisco, Señor, la escuela dominical de los niños con hermana Andrea. Te pido que todo, la palabra sembrada, dé fruto, Señor, que no sea nuestro corazón con espinos ni piedras, y mucho menos que sea duro como el camino, Señor, sino que sea tierra fértil y que dé fruto. Lo ruego en nombre de Jesús, pido ayuda, Señor, por aquellos que están solos, por los que están débiles, enfermos, por la salud de hermana Nelly. Pedimos, Señor, hermana especial, por su salud, por el dolor que ella siente en su pierna. Pedimos por la hermana Katy, Belén y Jesús Ferreira, Señor, que tú estés con ellos. Por cada familia, Señor, que está necesitando del alimento, del sustento día a día. Por el trabajo, la salud de aquellos que están en complicación. Ruego por la salud de Belén Maldonado. Damos gracias por la salud de Julieta, Señor Carrizo, de Mauricio González. Oramos por ello, que también lo estés cuidando allí en Chile, y a todos nuestros hermanos y amigos en Cristo. Te pedimos tu amparo, tu protección. Pedimos por el pastor Gabriel Verdi, por Nahuel, su hijo que tiene COVID, que lo cuides, que cuides a su yerno, su hija, a su nuera, a sus nietos. Cuida, Señor, a los empleados de la fábrica, Señor, donde ellos tienen gente allí trabajando. Te rogamos por cada uno de ellos, por la iglesia que había tenido actividad, Señor, que no haya hermanos contagiados. Pedimos por ellos. Rogando todas estas cosas, las dejamos en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos, hermanos, a ver por parte este texto para pensar, meditar. Lo primero que veremos es, así que, esto significa que Pablo no ha cambiado el tema que viene predicando, que viene desarrollando, sino que él viene desarrollando desde allá el primer capítulo lo que es el Evangelio y cómo es la justicia de Dios por gracia, por fe y no por obra. Ha dado todos los ejemplos, y después de que está llegando al punto de haber enseñado sobre la soberanía de Dios y la predestinación en que en Cristo Jesús somos salvos, sin Cristo Jesús estamos perdidos, llega a compartir también que los judíos han menospreciado
la gracia, la fe, fueron por obras detrás de la justicia, y entonces Dios extendió su misericordia a las demás naciones, a los gentiles, a todo el mundo. Y nosotros somos beneficiados como no judíos, pero por la fe en Cristo, y hemos alcanzado la justicia de Dios por la gracia, por la fe, obra de Dios. Y habiendo hablado de todo esto y diciéndole, como le dijo a Abraham, tendré misericordia del que tenga misericordia, ¿no? O hablando del faraón, que endureció el corazón de faraón, encontramos que la misericordia de Dios para nosotros ha sido grande. Así que incluye todo lo que hemos estado leyendo y estudiando en Romanos, hasta el capítulo 11, versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Cuando escuchamos de esto, vemos que el propósito de toda la obra de Dios, de toda la creación de Dios, es su gloria. Es para la gloria de Dios. Fuimos creados para Él. Todo lo que ha sido creado es para gloria y manifestación gloriosa de Dios, porque de Él, por Él y para Él. Así que nosotros estamos incluidos en eso. Somos de Él, somos por Él y para Él. Y ahora continuamos, así que hermanos, algo que no podrá hacer una persona es lo que pide este versículo si no es cristiano. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si no le has pedido al Señor que perdone tus pecados y te salves, no tienes parte en esto. Porque está dirigido a los cristianos, a los que han creído en Cristo, los que se han convertido. Quizá usted dice, pero bueno, yo creo en Dios, pero crees en Dios a tu manera. Y Dios dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, es importante que usted piense que si realmente quiere ser parte de la familia de Dios, usted debe aceptar a Dios tal cual Él se ha revelado en las Escrituras. Se ha revelado como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ha revelado que la salvación a toda persona es dada por medio de la fe en Cristo. Usted debe creer en Jesucristo, que Él murió en la cruz por sus pecados, que Él fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos. Fue levantado para nuestra justificación. Entonces ponga su fe en Jesucristo, reconozca que sus pecados, que usted y yo, todo el mundo, hemos quebrantado la ley de Dios y sus pecados le separan de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, lo hemos leído. También que el precio del pecado es la muerte, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pasamos por capítulo 10, donde se nos dice la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Usted debe creer en su corazón y debe confesar con su boca, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y vamos aquí y entramos en esta parte de hermanos. Usted creyó en Cristo y le pidió a Cristo que le salve, se arrepintió de sus pecados. Entonces, hermano, así que por lo que hemos visto, y hermanos, somos hijos de Dios, os ruego, dice Pablo, este es un ruego. Parece que Pablo está viendo algo que sucede allí en Roma y en todas partes del mundo. Él estaba contemplando esto, los hermanos en Corinto, vemos de los hermanos en Éfeso, vemos a los hermanos en Tesalónica, muchos ataques del enemigo, muchas luchas en cuanto a la carne. Lo vemos en la carta a Timoteo para cuanto el pastorado en la iglesia de Éfeso, a los cretenses,
cuando le escribe a Tito, vemos de que hay una gran lucha en el cristiano. La lucha que Pablo mencionó en Romanos capítulo 7, querer hacer el bien, pero ver que en nuestra carne hacemos muchas veces el mal que no queremos hacer o que sabemos que no hay que hacerlo. Entonces vemos nuestra debilidad, hermanos, física, nuestra debilidad, y dice, os ruego por las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios para nosotros no debemos olvidar, por lo tanto, lo que Dios hizo a favor nuestro. Nosotros voluntariamente debemos responder a esa misericordia con nuestras vidas. Veamos lo que dice Romanos 9, recordar Romanos 9 del versículo 15 al 16 y el 18. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que de Dios que tiene misericordia. De manera que de quien quiere tiene misericordia. Versículo 18. Y al que quiere endurecer, endurece. Ya desarrollamos ese tema, ¿no? Aquellos que cierran al Señor su corazón. Pero debemos de dar gracias que Él extendió su misericordia para con nosotros, ser agradecidos. No nos olvidemos que si no fuera por su misericordia ya hubiésemos sido también nosotros consumidos. Así se habla también del pueblo de Israel y podemos decirlo nosotros. Fuimos salvados y cuántas veces fallamos, ¿no?, al Señor. Pero sus misericordias son nuevas cada día, dijo David. Allí, hermanos, debemos de recordar todo lo que venimos viendo como cristianos y a atender este ruego a causa de la misericordia de Dios que ha sido derramada para nosotros, que respondamos a lo siguiente, que presentéis vuestros cuerpos. Que presentéis vuestros cuerpos. Muchas veces cuando hablamos del cuerpo, nos olvidamos de que el cuerpo es el envase de algo. Recuerde, somos vasijas de barro en manos del gran alfarero. Somos una tienda de campaña, somos como una carpa mientras estamos en esta morada terrenal, en este tiempo. Esta tienda de campaña se está deshaciendo y debemos de recordar esto. Presenta el envase con tu contenido. Presentéis vuestros cuerpos. Cuando te presentas al Señor con tu cuerpo, estás presentando, estás consagrando, dedicando. Eso significa presentarlo, ¿no? Que presentéis vuestros cuerpos. Estás poniendo todo lo que está adentro también. Cuando nosotros le pedimos al Señor que nos salve, le pedimos perdón por nuestros pecados y le recibimos en nuestra vida como Señor de nuestra vida, como Señor y Salvador. Nos olvidamos muchas veces que le dijimos que Él es nuestro Señor y solo pensamos que es nuestro Salvador, pero Él es nuestro dueño, es nuestro Creador. Somos creados en Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador, pero es nuestro Señor, dueño. Y todo lo que creemos que nos pertenece, no nos pertenece porque le pertenece a Él. Él nos compró con su sangre. Hemos sido comprados con sangre y debemos de glorificarle. Le pertenecemos completamente a Él. Todo lo que está a tu alrededor, todo lo que está dentro tuyo, le pertenece a Jesucristo. Recuerde 11:36, porque de Él somos, y por Él somos, y para Él somos. Si usted añade esto, puede entender más el versículo en cuanto a lo personal. Todo, no hay nada que esté
en su alrededor o dentro suyo que no le pertenezca a Dios. Entonces, cuando dice presentar vuestro cuerpo, es presentar el envase con su contenido. El cuerpo es una vasija que contiene el alma y el espíritu. En el libro de Eclesiastés se nos dice, antes de que el cuerpo vuelva al polvo y el espíritu a quien lo dio, al Creador. También se nos dice en el Antiguo Testamento, varios pasajes encontramos donde exhaló el alma, salió el alma, pues murió. ¿Dónde está el alma? Allí en el cuerpo. Mi alma, mi ser está en este envase, en el cuerpo. Mi espíritu está, el espíritu que Dios me ha dado está en este cuerpo. Al presentar el cuerpo, presento también el alma, el espíritu. El cuerpo es una tienda, un tabernáculo terrenal donde habita el alma y el espíritu. Presentar la vasija o la tienda incluye presentar su contenido, y quiero compartir con ustedes uno de los textos que hace tiempo vengo estudiando y compartiendo, 1 Tesalonicenses 5:23, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Y en este versículo comienza desde adentro: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor trabaja desde el espíritu, el alma y el cuerpo. Y nosotros debemos presentar el cuerpo, que es el envase, con todo lo que tenemos. Cuando presentamos nuestros cuerpos, ¿cómo lo debemos de hacer? Romanos 12:1 dice: presentéis vuestros cuerpos. ¿De qué forma? En sacrificio, pero un sacrificio vivo. La palabra en griego no da lugar a otra cosa más que entender al acto o a la víctima. Al acto del sacrificio o la víctima que iba a ser sacrificada. En el Antiguo Testamento encontramos del sacrificio de los corderos y de la vaca alazana, y encontramos de los cabritos también, que se presentaban los palominos en sacrificio. Y cuando se presentaba ese sacrificio en el altar, estaba sacrificado, estaba muerto, y ya ese no se podía bajar del altar. Allí el cordero sacrificado estaba puesto sobre la leña para ser consumido en holocausto a Dios, y entonces ese cordero no se podía bajar. Y Dios pide de que por medio de Pablo que presentemos nuestros cuerpos, es como ponernos en el altar, pero vivos. No habla nunca de un sacrificio de autoinmolarse o matarse a uno mismo, sino vivo en este cuerpo, nos ponemos allí, pero muertos al pecado. ¿Sí? Y lo hemos visto, considerados vivos para Dios, pero muertos para el pecado. Y esto lo veíamos cuando Pablo hace la pregunta: ¿qué pues? ¿Pecaremos? No, de ninguna manera, decía Pablo aquí en el libro de Romanos. Entonces encontramos que presentemos nuestros cuerpos, ¿de qué forma? En un sacrificio. El sacrificio es algo que cuesta. El sacrificio es algo que no es algo que nos sobra. Muchas veces entiendo de que las personas no quieren hacer sacrificios porque duele, porque cuesta, y porque están pensando hacer otro uso con lo que pudieran sacrificar. Dios pide este sacrificio vivo, y esto significa nuestras metas, nuestros propósitos, nuestra vida, todo. No podemos decidir nosotros, sino que lo debemos dejar en las manos de Dios. Entiéndame a esto, en los propósitos de nuestra vida. Hay decisiones que vamos a tomar a diario, pero
guiados por el Señor, eso significa haber puesto nuestra vida en sacrificio vivo. Tomar decisiones a diario sin tener a Dios en cuenta, eso es no poner nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable. Hacer planes sin tener en cuenta a Dios, sin consultar a Dios, sin buscar la guía de Dios, significa que no hemos puesto nuestra vida, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Piense nomás en la vida de un joven para tomar la decisión de casarse. Y él puede tomar una decisión solamente por sus deseos personales sin tener en cuenta a Dios. Y ese joven entonces no ha puesto su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, al no hacerlo así, se casará o se unirá con la persona equivocada. Hará un yugo desigual porque no ha considerado a Dios, no ha puesto su cuerpo en un sacrificio, no ha considerado la misericordia de Dios para con su vida y no contempla al Señor como el dueño de su vida, sino que piensa, yo voy a hacer lo que quiero. Así que, querido hermano, esto es para los cristianos. El incrédulo no lo va a poder hacer nunca porque no es parte de la familia de Dios. Pero usted como cristiano y yo como creyente, como hermanos en Cristo, lamentablemente pudiendo hacerlo, muchas veces no lo hacemos y nos bajamos del altar de ese sacrificio vivo y cometemos el error de tomar decisiones sin contemplar a nuestro dueño, aquel que nos compró, aquel que derramó su misericordia en nosotros. Presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Este sacrificio es el acto, como les dije, o la víctima, y metafóricamente muestra del cuerpo del creyente presentado a Dios como un sacrificio vivo. Es vivir para glorificar a Dios, vivir para Él. No significa que tienen que ser todos pastores, todos predicadores, pero todos deben ser buenos cristianos, deben ser cristianos que viven vida piadosa. Mirad cómo andéis, no como sabios, no como necios, sino como sabios, sabiendo cuál es la voluntad de Dios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, querido hermano, querido amigo en Cristo, usted tiene esta oportunidad que el mundo no tiene, por la misericordia de Dios, presentar su cuerpo y vivir de tal forma que glorifique a Dios en su profesión, en su trabajo, en su familia, en su barrio. Usted puede glorificar a Dios. Hay otros sacrificios mencionados en la palabra de Dios, los cuales no serán el tema en esta noche, pero hoy hablamos del sacrificio de nuestros cuerpos vivos para Dios. También nos dice sacrificio santo, así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Entonces, hay una coma allí y vamos a añadir esta palabra que es la que antecede a todas las palabras. Sacrificio vivo. Ahora veremos sacrificio santo. Un sacrificio santo era algo apartado para Dios. Se acostumbraba a tener los animales para el sacrificio y se criaban en un lugar para que vean que estos animalitos no tuvieran un defecto. Se los criaba de tal forma que se los iba observando y cuidando para que sean perfectos, sin mancha, sin quebradura, sin lastimaduras. Así que era apartado, ¿no es cierto? Era lo mejor del redil, lo que se presentaba a Dios, porque así Dios lo demandaba. Esto habla de separación, esto habla de santificación. Santo es lo opuesto a lo inmundo o impuro o lo sucio, es lo opuesto a lo mal usado, a lo dañado. Todo me es lícito, dijo Pablo, pero no todo me conviene. Puedo hacer todo lo que quiera,
pero no todo me va a edificar, no todo me beneficia, no todo me lleva a santificación. Hay personas que dicen, muy bien, ya soy salvo, no pierdo la salvación, y participar de algunas cosas lo involucra en inmundicia y no en santificación, no en apartado para Dios. Entonces este sacrificio que Dios pide de nuestros cuerpos, esto está hablando, afectando nuestro cuerpo, afecta nuestra alma y nuestro espíritu, tiene que ser vivo, o sea, para vivir para Dios, tiene que ser santo, y eso significa apartado. Primera de Tesalonicenses 4:7. Vamos nuevamente ahí a Tesalonicenses 4:7, y dice la palabra del Señor que pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios no nos ha mandado a inmundicia, no nos ha mandado involucrarnos con los pecados, los incrédulos en relaciones. Nos ha mandado a apartarnos para Dios. Somos ese sacrificio santo. Por las misericordias de Dios en su vida, medite usted, hermano, hermana, joven, niño, medite. Dios ha sido bueno contigo, Él te ha salvado, te dio la fe, te dio su gracia. Eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Tú vas a decidir, ¿quieres poner tu vida en sacrificio? Es un ruego, es un clamor, hermano, ponga su vida para Dios, viva para Dios, apártese para Dios, un sacrificio santo. Es muy fácil estar contaminándonos en este mundo por cosas que vemos, que oímos, o que podemos involucrarnos. Escuchaba en el testimonio de el hermano Jorge en esta mañana en la prédica, ¿no es cierto?, en la enseñanza, que muchas veces estaban ofreciéndoles hacer algo que era ilegal para no gastar tanto dinero, ¿no es cierto?, con la luz. Pero la decisión que tomaba era para la gloria de Dios, santo. Eso es apartarse de lo inmundo, no involucrarse en estas cosas. Cristiano, si estás involucrado en alguna de estas cosas como robar la luz, robar cable, estar enganchado ilegalmente, estás robando, y eso no es de un sacrificio santo, no es un sacrificio santo. Así que le animo a tomar esta decisión, ser un sacrificio vivo, un sacrificio santo, apartado para Dios. También dice agradable a Dios, que añadimos la palabra sacrificio, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio santo, en sacrificio agradable a Dios. Estamos llegando ya al final de este mensaje. El sacrificio agradable a Dios es para dar lo que a Dios le agrada. Existe la necesidad de conocer a Dios para no ignorar su voluntad. ¿Cómo voy a hacer lo que a Dios le agrada si no le conozco a Dios? Bueno, en nuestro matrimonio nos vamos conociendo de a poquito uno al otro, ¿no es cierto? Nos vamos conociendo y vamos conociendo muchas cosas. Vamos conociendo los gustos, vamos a conociendo los disgustos, vamos conociendo a la otra persona. ¿Por qué? Porque vivimos con esa persona día a día y compartimos día a día. Pero ¿cómo conoceré yo más de Dios? Viviendo con Dios cada día, compartiendo con Dios cada día a través de su palabra, tiempo de oración, tiempo de comunión con Él, buscándole. Usted puede conocer la voluntad de Dios para su vida específica. También puede conocer la voluntad de Dios general para todo cristiano. Por ejemplo, todo cristiano, la voluntad de Dios es que nuestra santificación y que seamos sacrificio vivo. Pero una voluntad de Dios específica para la vida de un cristiano es cuando el Señor le muestra a ese creyente que le ha llamado, por ejemplo, a la obra misionera,
que le ha apartado y le ha llamado para un ministerio especial en la obra de Dios dentro de la iglesia. Puede ser en la música, puede ser en el ministerio juvenil, puede ser ministerio de restauración, ministerio de hombres o de damas, ministerio de escuela dominical, ministerio de mantenimiento de la obra, de misericordia. Ministerio significa servicio, hermanos. Dios puede mostrarte algo específico, quizás Dios te llama para ser un evangelista. En este día presenté el video del hermano Alejandro Samariani, donde él es un evangelista, fue llamado por el Señor, apartado por esto, en la iglesia de Padua, y ahora está con el pastor Coach, y disfrutamos viendo este video. Él ha ido al Amazonas a predicar, es un evangelista, predicando en equipos deportivos y ahora trabajando en un club también con personas con discapacidad, de natación de alto rendimiento, y han visto su video y les animo a verlo allí en el grupo de WhatsApp. También lo podremos compartir allí en el Facebook del templo para que lo puedan ver otras personas. Él es un evangelista. ¿Cómo llegó a ser un evangelista? No es un pastor de un lugar físico, sino es parte de un equipo pastoral de una iglesia con este ministerio evangelístico. Recuerdan que lo hemos visto en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11, en otra oportunidad. Muy bien, ¿por qué? Por la guía de Dios y por el tiempo que él pasó con el Señor y otros hermanos para entender que era la voluntad de Dios para su vida, y se apartó para tal hecho. Así que este es ese sacrificio agradable a Dios, conociendo a Dios, y algunas cositas para poder ayudarle a hacer un sacrificio agradable a Dios. 5 cosas. Use la comprobación escritural, si esto es agradable o no a Dios, lo que está pensando hacer, en lo que se va a involucrar. Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. También, número 2, honre con lo que tiene, involucrándose en la mies. Honrarle con lo que tenemos es agradable a Dios. Eso lo encontramos en Filipenses 4:11. Cuando Pablo le dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, que dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Sí, hoy día escuchaba y compartíamos el mensaje del pastor Jeremías Moyano, hablando de las misiones, predicando las misiones. A Dios le agrada las misiones, le agrada que nos involucramos. Y como nos compartía el hermano, no es un ministerio más en la iglesia las misiones, es el propósito de la iglesia, las misiones. Ese es el propósito, ir, predicar a toda criatura, bautizarles, hacerle discípulo, enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado. Y esto es misiones. Y los hermanos allá en Filipos tuvieron parte con Pablo, dando ofrendas de sus bienes, y eran muy, muy pobres. Y les animo a escuchar la prédica del pastor Jeremías sobre este asunto, pero honrar a Dios con lo que tienes. Y recuerda, lo que tienes, ¿de quién pertenece? Porque ha sido comprado por Él. Recuerda la misericordia de Dios, y todo lo que está adentro y todo lo que está fuera de nosotros pertenece al Señor. Aún la ropa que vestimos la tenemos porque el Señor la ha provisto y es de Él, y nos la ha dado para que nosotros podamos disfrutar y cubrirnos y vestirnos, y como todas las demás cosas, para disfrutarlas también. También, número 3, buscar la salvación de todos los hombres en oración y testificando. Esto es agradable a Dios. Entonces, un sacrificio agradable a Dios estará relacionando en
comprobar siempre si lo que va a hacer, donde se va a involucrar, le agrada a Dios, estará participando de la obra misionera. Muchos hermanos no dan ofrendas a misiones y no quieren, es voluntario, no quieren, pues no está haciendo un sacrificio agradable a Dios, porque a Dios le agrada que lo hagamos. Dios quiere que oremos por todos los hombres y que testifiquemos y seamos parte de la obra misionera, porque esto es bueno y agradable a Dios, dice 1 Timoteo, allí capítulo 2, versículo 3. Ahora usted puede decir, bueno, pero yo estoy orando, pero no estás participando, dando. Entonces es una contradicción, porque realmente estás diciendo solo con las palabras y no va acompañado con las acciones. Entonces allí tenemos este sacrificio agradable. Debemos de no solo orar, sino ser parte. También es agradable a Dios que dice honrando a nuestros padres. Porque 1 Timoteo 5:4 dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos a ser primero piadosos con su propia familia, a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. O sea que encontramos que reconocer a nuestros mayores, honrarlos, esto agrada a Dios. No siempre es fácil, no siempre se tiene para a proveer o hacer cosas. Es todo sacrificio, eso es agradable a Dios. No es sobra, sino lo que cuesta, eso es agradable a Dios. Por último, el número 5, siendo obedientes a Dios. Obedecer su palabra. En Hebreos 13:21 dice, os haga apto en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces esto es obedecer la palabra de Dios. Sea obediente cada vez que escucha. Este mensaje lo está escuchando. ¿Cómo va a hacer un sacrificio agradable a Dios? Haciendo caso a lo que la Biblia enseña, lo que estás escuchando. ¿Cómo no vas a hacer ese sacrificio? Siempre poniendo excusas o siempre poniendo peros, excusándote delante de Dios y diciendo no, pero esto no es así, buscando salir del obedecer a Dios. Eso muestra obstinación y rebeldía. Y en 1 Samuel encontramos que Dios dice que tanto la obstinación como la rebeldía delante de Él son como pecados de adivinación y pecado de idolatría. No caigas en esto, hermano. Y por eso es que Pablo les ruega, porque siendo cristianos tenemos esta libertad de ponernos en el altar y muchas veces estamos en esta condición de cristianos rebelándose, poniendo siempre en duda la palabra de Dios, siempre en duda la predicación, siempre no estando conforme con lo que el Señor está hablando, no haciendo caso. Por último, terminamos con el sacrificio que es culto racional. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, sacrificio santo, sacrificio agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es un sacrificio que es un culto racional. ¿Y qué es lo que significa eso? Significa que es lo opuesto a dejarse llevar. Por ejemplo, en algunos cultos o rituales de algunos grupos a los cuales no considero realmente que sean evangélicos o cristianos, entran en un descontrol, completo descontrol. Y eso no es culto racional, sino es culto irracional. No piensan, no razonan, no tienen dominio propio y no son sobrios. Cosas por las cuales cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, el control del Espíritu Santo en nuestra vida, van a estar. Va a estar el dominio propio y la sobriedad. Requisitos que son pedidos para un pastor, pero que se considera que cada cristiano lo debe tener. Es lo opuesto a dejarse llevar por las emociones o el entrar en un estado de éxtasis. En algunos cultos y rituales
consumen algún tipo de elementos, ya sea bebidas u otras cosas, para entrar como en un estado de éxtasis. ¿Sí? Esto no es de Dios. El culto que Dios quiere es un culto racional, te quiere con todos los sentidos. Él quiere que le ames a Dios, como el versículo de esta mañana, ¿sí? Que es amar a Dios con todo tu corazón, pero dice con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y cuando hablamos con toda la mente es con razón, con pensamientos claros y decisiones que se han tomado a voluntad. No es dejarse llevar, no es éxtasis o descontrol o desorden, no es perder la sobriedad ni el dominio propio. Sacrificio que es culto racional. ¿Eres tú un sacrificio vivo para Dios? ¿Eres un sacrificio santo para Dios? ¿Eres un sacrificio agradable a Dios? ¿Eres ese sacrificio racional? ¿Has considerado las misericordias de Dios para tu vida o la estás menospreciando? No descuides esto en tu vida, sino que hoy día presenta tu cuerpo con todo lo que tienes para la gloria de Dios.